Ok, got it. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Esta vez, perdón, ya, ahora sí. Bueno, esta vez estamos haciendo esta charla, esta actividad enmarcada por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, como todos saben, que es el 30 de mayo. Y bueno, esta vez tenemos de nuevo, por supuesto, a nuestra querida doctora, que la gran mayoría la conoce, si no personalmente en los webinars que siempre nos da, la doctora Lorna Galleguillos, que es especialista en inmunología y neurología para pacientes con esclerosis múltiple. Además, les quiero contar que la doctora Lorna Galleguillo desde este año es oficialmente parte de la corporación y médico asesora de la corporación. Así que aprovechamos de darle la bienvenida oficialmente, que ya era parte siempre, pero ahora es oficial. Así que bueno, vamos a partir con esta charla, donde primero la doctora nos va a hablar del famoso virus Epstein-Barr y qué de cierto hay en esto de esos sensacionalistas en títulos que salieron, que se había descubierto por qué estaba la esclerosis múltiple, qué sé yo. También después vamos a hablar, nos va a contar sobre los nuevos tratamientos, lo que se viene y los ensayos clínicos que hay en Chile. Así que, sin más, le dejamos el paso a la doctora Lorna Galleguillos. Muchas gracias, Verónica. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Veo hartos rostros conocidos y también los leo. Así que me siento muy honrada de la oportunidad de ser parte de la Corpem y además poder participar en la difusión y entendimiento de una enfermedad que es muy compleja y que a veces todos hablamos como en chino mandarín y se nos olvida que los pacientes son los principales que deben entender, cosa de que pueda haber una gran comunión en ayudarlos y ustedes nos ayuden a entender qué les pasa y cómo podemos hacer que su vida sea lo más normal y que se quede todo en un statu quo como si ojalá no existiera. Y si existe y es parte de nosotros, ojalá sea lo más llevadera y sea un caminar lo más tranquilo posible. Y como es una enfermedad muy mediática, como dijo Verónica, tiene muchos mitos y realidades y vamos a tratar de ir viendo y vislumbrando si podemos entender un poco esto. Ahí se ve. ¿Se ve, Vero? Uy, no te escucho, estás muteada. Sí, ahí veo a Fran Cortí haciendo un dedo para arriba. Ahí se ve. Ya. Entonces, Sí, estupendo. la traté de hacer lo más didáctica posible. Entonces, lo que ven acá no es el coronavirus, se parece, pero no lo es. Es el virus Epstein-Barr que pertenece a la familia del virus herpes, que a ustedes les debe sonar familiar por el típico herpes que sale en la boca o el típico que le piden a todos los pacientes que están con las terapias, la ley Ricarte-Soto, cuando les piden la IgG de virus Epstein-Barr, o sea, perdón, de herpes zóster. Hoy en día, a pesar de todos los estudios y todo el conocimiento y todo lo que ha avanzado la ciencia, no conocemos de manera fehaciente y un 100% qué causa la esclerosis múltiple. Una de las ideas, de las teorías es que hay un gatillante viral y el virus Epstein-Barr cayó de cajón en esta teoría. ¿Por qué? Como pueden ver en la foto, es un virus súper grande, un virus gordote con una baja tasa de mutación, pero afecta al 95% de la población mundial. 95% de la población en algún minuto de su vida se va a infectar. Este virus, cuando ingresa a nuestro organismo, es atrapado, o sea, va a infectar predominantemente a los linfocitos B, que para los que estén con ocrelizumab, rituximab les debe sonar un poco más porque esa es una terapia que elimina los linfocitos B. Este virus se transmite por la saliva y por lo cual tiene el común denominador que se dice que es la enfermedad del beso. ¿Qué cosas causa este virus? En un porcentaje no menor, nunca supimos que nos enfermamos, ¿ya? Pero cuando lo produce un cuadro sintomático, causa una triada que es generalmente fiebre, faringitis y adenopatía.
pero puede dar mucho más que eso. Puede dar un compromiso visual, como vemos acá, con mucha molestia a la luz. Puede dar esta faringitis purulenta, ganglios, puede dar una especie de neumonía intersticial, que es una neumonía sin estos patacones tan grandes que vemos, por ejemplo, en el COVID. Da un cuadro obviamente sistémico de infección con fiebre, frío, dolor corporal generalizado. En el sistema nervioso central da fatiga, pérdida del apetito, malestar general. Es como una gran gripe, si ustedes lo ven. Pero cuando en el examen físico vamos a ver la vamos a ver un poquito más adelante, una faringe general muy roja, llena de pus, y el hígado y el vaso tienden a crecer. Además, sobre todo en los niños más chicos, causa que el estómago tenga un movimiento más lento, con lo cual se retarda el vaciamiento gástrico y las personas tienden a tener dolor, náusea y vómitos. Entonces, si tenemos el cuadro de fiebre alta, en general 39 grados, y una faringe así de roja, con placas de pus y unas adenopatías en general así de grandota, uno debiera sospechar que tiene una infección por virus Epstein-Barr. Sobre todo si se acompaña de un rash, así como ven a este caballero acá, y más específico cuando uno lo examina, encuentra que el hígado y el vaso están más grandes, cuando uno los toca. Ahora, ¿por qué está tan de moda? El Epstein-Barr hace mucho tiempo se pensó que podía ser uno de los gatillantes para la esclerosis múltiple, porque al quedarse, una vez que la infección es combatida, queda como atrapado en el sistema inmune. ¿A qué me refiero con esto? El sistema inmune tiene dos vías de combatir las infecciones virales. O los destruye o los manda a una prisión donde quedan atrapados. Y estos son en general virus más grandes, como son el virus Epstein-Barr, el virus JC, el virus herpes, el virus de la varicela, ¿ya? Pero cuando nuestras defensas bajan, piensen que los adenopatías, los ganglios donde están los depositados los virus, es como una cárcel con los linfocitos B, que son los gendarmes. Entonces, si bajo mis gendarmes, mis linfocitos B, estos virus que están atrapados pueden salir y causar una infección activa. ¿Ya? Por eso, para otras terapias, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, es tan importante de repente tomar algunos medicamentos preventivos como el aciclovir, o para los que están con natalizumab, estar midiendo a ver si tengo rastros del virus en la circulación, como es el JC. El virus Epstein-Barr tiene, si uno lo ve a su código genético y un poco más a sus proteínas, las secuencias que hacen a las proteínas, es decir, cómo se viste el virus, por decirlo de cierta manera, su ropa interior, se parece un poco a la mielina del cerebro, que es lo que envuelve a los axones, y por eso se dice que habría una enfermedad desmielinizante secundaria, porque una vez que ingresó el virus Epstein-Barr a nuestro organismo, el sistema inmune lo reconoce como extraño, reconoce de manera vulgar, por decirlo, la ropa interior del virus Epstein-Barr, se la aprende, queda guardado, entonces cuando hace vigilancia inmunológica por nuestro cuerpo, llega al cerebro y de repente ve esta como ropa interior en las neuronas, que es la mielina, y dice, tengo virus acá, voy a atacarlo. Y se genera un ataque a la mielina y eso produce lo que nosotros conocemos como placas desmielinizantes. ¿Es la única causa? No. Es una de las teorías y una muy lógica, pero no me explica el 100% de los casos, porque tenemos pacientes que son virus Epstein-Barr negativos y aún igual tienen esclerosis múltiple. Lo mismo que les comenté al principio, 95% de la población mundial tiene virus Epstein-Barr, son virus Epstein-Barr positivos, y no toda la población mundial tiene esclerosis múltiple. ¿Pero por qué adquirió tanta importancia ahora esta teoría? Porque hace poco salió un estudio norteamericano hecho con soldados de Estados Unidos, donde los soldados tienen regularmente seguimientos de exámenes de sangre que se les hacen, que van quedando el resto de las muestras que no se ocupan en lo que son los repositorios o bancos de muestras. Entonces, como están muy ordenados, se empezó a medir la presencia de virus Epstein-Barr y la presencia o diagnóstico de esclerosis múltiple en estos pacientes, en estos soldados. Y se vio que al poco tiempo que algunos soldados pasaban de ser negativos a ser positivos, se enfermaban de esclerosis múltiple.
lo cual, al analizarlo con respecto a todos los otros pacientes que no estaban enfermos, estimó un riesgo 32 veces mayor de desarrollar esclerosis múltiple, dado que me infecté con virus Epstein-Barr. Y esta asociación no se vio con otros virus como son el virus herpes simple o el citomegalovirus, porque también pudieron ver otros virus dentro del estudio. Además, hoy en día probablemente ustedes lo han escuchado, hay un nuevo biomarcador que se está estudiando, que son los neurofilamentos, que son productos de degradación de la mielina. Son como hilachitas, pues son como filamentos que se producen en el sistema nervioso central cuando se degrada o se destruye la mielina, cruza la barrera de cierta manera y llega a circulación sanguínea. Entonces, los pacientes que se infectaban con virus Epstein-Barr elevaban sus niveles de neurofilamentos llegando a un punto máximo cuando sucedía el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y estos niveles tendían a bajar dependiendo de la terapia que se estuviese utilizando. ¿Ya? Pero, como les comenté, sería entonces uno de los factores de la cadena de eventos para desarrollar esclerosis múltiple, porque hay pacientes que no son positivos, no son portadores, por lo cual están otras causas siendo importantes y también estudiadas. Causas genéticas, porque sabemos que hay familias que tienen esclerosis múltiple, si bien no es una enfermedad genética que implique que si yo estoy diagnosticada hoy, mis hijos van a tener, hay algunas familias que sí son más de escleróticos, pero el porcentaje poblacional es menor al 1%. En otro es la vitamina D. Todos, probablemente el grueso de ustedes debe estar con vitamina D y uno no entiende por qué estoy con vitamina D si tengo un buen nivel o por qué tengo un nivel bajo a pesar que me están suplementando. Y ahí se ha visto que los pacientes con esclerosis múltiple, un porcentaje no menor, tiene una falla en la configuración del receptor de la vitamina D y por lo tanto hace que yo no la logre, no la logre absorber. Y por eso me tienen que dar y dar y dar en altas dosis. O la misma infección por virus Epstein-Barr. Incluso hay un estudio que salió el año pasado de un hospital pediátrico de Estados Unidos, muy interesante, eh, y se juntó y se cotejó un poco con los resultados también de un estudio de los países nórdicos, Suecia, en los cuales se veía que los niños que hubiesen tenido en algún momento de su infancia una infección viral del sistema nervioso central, también tenían mayor riesgo de desarrollar esclerosis múltiple durante su adolescencia o adulto joven, lo cual es un factor nuevo que me está hablando. Probablemente el virus Epstein-Barr es un virus, un buen agente, pero tienen que haber otras cosas que yo voy a sumar. Hay otras cosas en el sistema inmune que me hacen que yo vaya a reconocerlo como extraño a la mielina. Por lo tanto, buena cosa. ¿Es algo que podemos manejar? No, no es algo que podamos manejar, pero sí estamos en medio de una pandemia y lo que sí hemos aprendido es que hay un factor único que disminuye la transmisión de los virus y por lo tanto disminuye la infección, que son nuestras amigas las vacunas. Por eso es tan importante las vacunas. Entonces, hay dos estudios clínicos que se están desarrollando sobre virus Epstein-Barr. La idea es vacunar a los pacientes antes que adquieran la infección con el virus Epstein-Barr. Entonces, probablemente ustedes habrán escuchado que la vacuna Moderna es la que sirve contra el COVID y el virus Epstein-Barr. Es un error de interpretación de la prensa. Moderna es un laboratorio que produce vacunas y dentro de las vacunas que está estudiando este laboratorio está el estudio clínico para el virus Epstein-Barr. El otro es de otro laboratorio en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante? El virus Epstein-Barr no solo se ha relacionado con esclerosis múltiple, sino que por su capacidad autoinmune de generar autoinmunidad por este mimetismo, parecerse a secuencias de mielina, también se parece a secuencias de la sinovial y se ha asociado con algunas enfermedades reumatológicas, algunas otras enfermedades de autoinmunes respiratorias, pero también se ha asociado con algunos tipos de linfoma, como cuáles,
por ejemplo, el linfoma de Burkitt se asocia, que es un tipo de cáncer de los ganglios linfáticos. Y por ende, como tiene tantas asociaciones, adquiere importancia de tratemos de erradicarlo, porque si disminuimos su circulación en el medio, deberíamos por ende disminuir la incidencia de cáncer y la incidencia o aparición de nuevas enfermedades autoinmunes, y por lo tanto estaríamos protegiendo a las nuevas generaciones que son vírgenes para el virus. Pero por mientras, ¿qué tenemos para combatir la esclerosis múltiple? ¿Podemos dejar a la esclerosis como este boxeador así por nocaut? Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y muchos de ustedes esto ya lo conocen, pero aunque suene majadero, a mí me gusta mucho tratar de empoderar a los pacientes en la decisión de tratamiento, en que sepan en lo que se están metiendo, para que aumentemos de cierta manera las posibilidades de frenar la enfermedad. Entonces tenemos dos tipos de tratamientos, si uno piensa en la enfermedad esclerosis múltiple, que les debe sonar como una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa. Inflamatoria son las recaídas y las lesiones nuevas que pueden o no tener contraste. Y cada una de las lesiones es inflamación que queda atrapada en el cerebro. Y lo de neurodegenerativa es que cuando hay inflamación, se producen productos de degradación de la inflamación y nosotros necesitamos que eso sea limpiado y está a cargo de los basureros del sistema nervioso central, que son los astrocitos y la microglia. ¿Necesitan saberlo? No. Pero lo que necesitan saber es que cada lesión es una inflamación crónica que me va a generar más detritos y que va a generar que se haga más limpieza, y más limpieza implica que me puedo comer un poco en este afán de limpiar esta inflamación, partes de la neurona, me puedo comer un poquito de axón y puedo ir generando, por lo tanto, una especie de, perdonen lo coloquial, pero como un bache, el cual va a hacer que mi impulso nervioso no se transmita de manera tan eficiente y por lo tanto vaya a ir cada vez presentando más déficit neurológico porque no me está llegando el input adecuado. Y como lo que no se usa se atrofia, empezamos a tener cosas como la espasticidad, como atrofia muscular, como problemas para caminar, empezamos a tener estos nervios que nos dan hormigueo, etcétera, y que van aumentando progresivamente. De las terapias antiinflamatorias, obviamente, como se carga recaídas y nuevas lesiones, son las que están disponibles para la esclerosis múltiple remitente recurrente. Y para lo que es neurodegeneración, son las que van a estar indicadas para lo que son la esclerosis múltiple primaria y secundaria progresiva. Primaria progresiva son pacientes que de a poquito y cada vez van acumulando déficit sin tener una clara recaída. ¿A qué me refiero con recaída para los que son nuevos? Que empiece con alguna cosa neurológica que va lento o rápidamente aumentando mis síntomas, ¿ya? Hasta que llega a un máximo y después me voy recuperando. Y esto puede durar de horas, días, hasta semanas, hasta llegar al máximo, y luego empiezo a recuperarme en semanas, meses. Eso los primaria progresiva no lo tienen. ¿Cuándo es que paso a tener una secundaria progresiva? Cuando dejo de tener brotes y solamente empiezo a notar que cada vez me cuesta más hacer las cosas, cada vez camino menos, cada vez mi rendimiento físico es menor, cada vez mi memoria está más mala. ¿Ya? O sea, estoy acumulando discapacidad. De las terapias antiinflamatorias para la remitente recurrente tenemos las terapias de mantención, es decir, se colocan siempre las terapias de reconstitución que se dan en pulsos y los estudios clínicos que se están haciendo hoy en día. Y para la secundaria progresiva y primaria progresiva tenemos también estudios clínicos que se están haciendo. Para la secundaria progresiva está aprobada el Siponimod, que es un medicamento nuevo que está disponible en Chile desde el año pasado, el ocrelizumab, y para primaria progresiva solamente el ocrelizumab hasta el día de hoy. Pero todas estas variedades de esclerosis múltiple hoy en día son motivo de investigación y se están haciendo estudios clínicos que están, o incluso hoy en día en Chile, a los cuales ustedes pueden acceder si es que lo estiman razonable. Por lo tanto, cuando vemos un gráfico así decimos, chuta, hay muchas terapias, significa que no es ninguna 100% efectiva. Todas van a tener un porcentaje de eficacia porque tienen distintos targets o distintos objetivos para
prevenir la inflamación o prevenir la neurodegeneración, pero como no sabemos cuál es la causa principal, no logramos tener una terapia 100% efectiva, ¿ya? Yo siempre le digo a mis pacientes que son de la época del padrino, les digo, la esclerosis múltiple es como el padrino. Él es el jefe de la mafia, pero nosotros no lo vemos a él, vemos a los capos de la mafia y a los subordinados. Cuando logremos atrapar a Marlon Brando es cuando vamos a ser absolutamente exitosos en frenar la enfermedad y probablemente revertirla porque vamos a ser capaces de desbaratar la banda del sistema inmune. Pero hoy en día no tenemos las herramientas. Entonces, las terapias antiinflamatorias de mantención tenemos las de baja potencia, mediana potencia y alta potencia. Baja potencia son las que están en el GES y en el auge, que tienen alrededor de un 30% de efectividad en prevenir recaídas, que son los interferones, acetato glutiramer, teriflunomida y dimetilfumarato. Sí, una mierda. La de mediana potencia, que tienen entre un 40 y un 45% de efectividad en prevenir las recaídas, está el fingolimod, y su copia hoy en día, que es el Enimotelar ley Ricarte Soto, y los de alta potencia, que tienen entre un 45 y un 68% de efectividad para Ya, pero lo crelisumab reducir los brotes, lo son el ocupan para la ocrelizumab y el natalizumab. Off-label, aquí podemos poner el rituximab para los que estén ocupando, que es la versión antigua del ocrelizumab. Entonces, las terapias de mantención, su objetivo principal en las que son de baja potencia es ser moduladoras del sistema inmune. ¿A qué me refiero con eso? En que van a ser como directores del tráfico y en tratar de favorecer a los chicos buenos, como le llaman los gringos, que son células linfocitarias que están educadas para no reconocerte a ti como extraño y poder dirigirse contra la vigilancia antitumoral y las infecciones versus los linfocitos que son autorreactivos. Entonces lo que se hace aquí, actúan como policía favoreciendo el tráfico hacia los linfocitos. La linfopenia T está causada por el fingolimod, que es otro mecanismo por el cual actúa las terapias de mantención. ¿A qué me refiero con eso? Que los linfocitos B y los linfocitos T, que son los que vimos acá anteriormente, tienen que pasar por la universidad del sistema inmune, que son los ganglios linfáticos. Y como antes se pensaba que la esclerosis múltiple era una enfermedad principalmente gatillada por unos linfocitos T autorreactivos, lo que se hizo con fingolimod fue dejar atrapados a los linfocitos T dentro de los ganglios linfáticos y solamente permitir el egreso de los linfocitos B. Los linfocitos T son como los soldados SEALs o los marines que luchan cuerpo a cuerpo con los virus y ayudan también en la muerte de las bacterias. Y los linfocitos B son los que están encargados de la artillería. Entonces, cuando uno saca los linfocitos T, tiene menos defensas que luchen frente a frente a las infecciones y por lo tanto vamos a tener más riesgos de infecciones intercurrentes como molusco contagioso, verrugas, listeria, otras infecciones bacterianas. También disminuye nuestra vigilancia antitumoral y por eso los que estén con fingolimod les debe sonar que los deben mandar una vez al año al dermatólogo para ver que no tengan alguna lesión o algún lunar sospechoso de tumores. ¿Ya? Por otro lado, otro mecanismo de acción es eliminar a los linfocitos B, en el cual lo que hacemos es obviamente eliminar a estos linfocitos B que aprendieron en el linfonodo que la mielina era algo malo porque se parecía a algún virus o porque genéticamente hay una aberrancia en la eliminación de los linfocitos B autorreactivos. Entonces vamos a eliminar las células que producen anticuerpos y por eso los que están con ocrelizumab o rituximab se les tiene que dar profilaxis con aciclovir para prevenir el herpes zóster, al fingolimod también, pero también estos pacientes van a responder menos a lo que uno mide de las vacunas. Muchos de ustedes probablemente les deben haber medido anticuerpos anti-SARS-CoV-2, los míos por lo menos todos lo conocen desde la medición de anticuerpos, en que nosotros veíamos cuánto responde, o sea, cuánta artillería tengo yo para luchar contra los virus.
Obviamente, si elimino las células que producen anticuerpos, no solamente produzco anticuerpos contra un virus, sino que también produzco anticuerpos contra otras cosas, contra algunos tumores, contra algunas bacterias que están en la saliva. Entonces, uno de práctica mide 1 o 2 veces al año los niveles de anticuerpos que uno tiene. Y si mi terapia es efectiva, mi enfermedad está frenada, pero me estoy quedando sin anticuerpos, lo que uno hace en esa instancia no es cambiar la terapia, a menos que tenga muchas infecciones intercurrentes, sino que es aportar anticuerpos dando inmunoglobulina intravenosa. Y si blindamos el cerebro y la médula espinal para que no entre ningún linfocito, vamos a ocupar el natalizumab. El linfocito, para poder entrar al sistema nervioso central, esta es la sangre o el ganglio o el sistema linfático, y esta va a ser el cerebro. Entonces lo que tiene que hacer es unirse aquí a unas proteínas de los vasos sanguíneos, de los vasos del endotelio, cruzar y pasar. Entonces lo que hace el natalizumab es elimina todos esos ganchitos con los cuales se unen los linfocitos y por lo tanto no migran. Por lo cual dejamos el sistema nervioso inmunodeprimido. Y por eso, si uno tiene JC, también el JC tiene cárceles dentro del cerebro. Entonces, si saco a todos mis gendarmes que les tocaba entrar de turno, voy a dejar al JC libre, y por eso tiene el riesgo de la leucoencefalopatía por JC en los pacientes con natalizumab, que hay que estarlo monitorizando. ¿Cuáles son las deudas pendientes? Obviamente con estas terapias de mantención. No van a tener efectos sobre la neurodegeneración porque actúan solamente en la inflamación. Van a tener efectos adversos dependiendo del tipo de medicamento y el mecanismo de acción que tienen. Algunos van a ser más inmunosupresores que otros. No se sabe hasta qué edad se deben mantener porque las terapias fueron aprobadas en base a los estudios clínicos que, dependiendo de la terapia, se aprobaban hasta máximo los 65 años. Y después de los 65 años, ¿qué hago? ¿Suspendo? ¿No suspendo? Hoy en día es tema de debate. Y además, como tienen complicaciones tanto hepáticas como en la sangre, uno tiene que hacer un seguimiento continuo con distintos esquemas dependiendo del medicamento. En lo que llamamos terapias de reconstitución inmune, vamos a tener terapias orales y terapias intravenosas. La oral es la cladribina, que está en la ley Ricarte-Soto, que tiene una efectividad entre el 50 y el 54%, y el entusumab, que está entre el 50 y el 55%. ¿Qué es lo que hace la cladribina? Muchos probablemente les suene porque antes se usaba como quimioterapia. Es una molécula pequeña que vive 7 días en nuestro cuerpo, que es lo que se demora en ser eliminada, y lo que va a hacer es un recambio de los linfocitos circulantes. Entonces, claro, va a ser inmunosupresora, pero es una inmunosupresión pauteada, donde van a ir muriendo linfocitos y el sistema sensa que están bajando los linfocitos y va a ir produciendo nuevos linfocitos que son vírgenes y necesitan ser educados en este sistema de los linfonodos. Y la teoría bajo esto es que si yo elimino los linfocitos que salieron de la universidad rebeldes, autorreactivos, no significa que la universidad es mala. Significa que voy a tener una nueva camada y una nueva opción de volver a educarlo. Y es por eso se hace en 2 tandas. ¿Ya? Se afecta, tiene un mayor potencial contra los linfocitos B que contra los linfocitos T, y penetra al sistema nervioso central. Lo mismo que el ocrelizumab y el fingolimod de las terapias de mantención. Las otras no entran. Por otro lado, el alemtuzumab es mucho más violento porque lo que hace es que cuando yo infundo el medicamento hago que mueran los linfocitos, mueren también algunos monocitos que son otras células importantes para defendernos contra infecciones, o que exploten. ¿Y por qué exploten? ¿Cómo puedo decir eso? Claro, las células se revientan por un mecanismo de unión de complemento y otro, entonces como que las mataran y explotan, así sale entero todo el contenido intralinfocitario, y eso da las famosas reacciones de infusión que los pacientes sienten cuando están infundiéndose con el entusumab, que les da fiebre, que les da taquicardia, que les pica todo, que se llenan de rash. Eso es la reacción de infusión. Con ocrelizumab sucede lo mismo, pero no es tan violento como el alemtuzumab, porque aparte que son solo linfocitos B, y los linfocitos B son el 10% de la población de los linfocitos versus los T, que es el grueso. Y como el alemtuzumab le pega a los B y a los T, la reacción de infusión es mayor. Y por eso el Ocrevus, en general lo que uno ve es que les pica un poquito la garganta o les da un poquito de rash, pero nada más, y en general es muy bien tolerado. Y el alemtuzumab no penetra el sistema nervioso central, pero te elimina
todo lo que está circulante de linfocitos y neutrófilos. Entonces uno ve que bajan, vuelven a reconstituir, vuelven a bajar en el segundo año y vuelven a subir. Nuevamente, el acceso a estas terapias en general está por la ley Ricarte-Soto o el GESCAEC. En las de mantención no se los quise poner para no confundirlos, pero en general si uno tiene una terapia intravenosa y está en ISAPRE, puede activar lo que se llama el catastrófico y empezar a usarla desde primera línea si su médico así lo estima. En cambio, la ley Ricarte-Soto, por ejemplo, en la cladribina, como no es intravenosa y no se hospitaliza, solamente pueden acceder los pacientes a través de la ley, cuando han tenido fracaso o intolerancia a la terapia que están usando como primera línea. Obviamente tienen efectos adversos variables, alemtuzumab se asocia igual con autoinmunidad secundaria. En Chile lo que más vemos es hipotiroidismo, pero también pueden haber otras complicaciones mucho menos frecuentes que las tenemos que estar repitiendo. Se da en pulso, pero no sabemos cuántos pulsos. Lo aprobado son 2, el año 1 y el año 2 para alemtuzumab y cladribina. Para alemtuzumab ya está aprobado dar un tercer y cuarto pulso si aparecieran nuevas lesiones o si no recayeran, y para cladribina se está recién analizando si uno daría un tercer y cuarto año después de por lo menos 2 años de seguimiento. ¿Tenemos terapias nuevas? Sí, la investigación está avanzando cada día más. Tenemos terapias nuevas aprobadas en Chile, en los cuales tenemos el ofatumumab que se va a lanzar ahora a fines de junio, que es la versión, es de otro laboratorio, pero la versión subcutánea como de lo Ocrevus. Ocrevus subcutáneo viene, pero como para 2 años más. Ya está aprobado en algunas partes, pero desde otro laboratorio y actúa por un mecanismo de acción un poquito distinto al ser subcutáneo. El ozanimod, que está aprobado ya desde el año pasado, y está pendiente la aprobación por el ISP del ponesimod, ¿ya? Ponesimod y ozanimod son de la misma familia que el fingolimod, un poquito más depurado, pero son de la misma familia. Y para la secundaria progresiva, la que está aprobada es el siponimod, que también es de la familia del fingolimod, es un inhibidor S1P, que lo que hacen estos inhibidores S1P es evitar el egreso linfocitario. Aquí me refiero con 1 o 5, son a los receptores que se unen. Es decir, fingolimod, los que están con fingo deben acordarse que les pedían un electrocardiograma y una evaluación oftalmológica, porque afectaba a todos los receptores S1P. En cambio, ozanimod y siponimod afecta solamente el 1 y el 5, y por lo tanto evitaríamos los que están en el corazón y en el ojo, ¿ya? Están aprobadas, pero está viéndose cómo van a acceder los pacientes, si van a quedar o no priorizadas dentro de la ley Ricarte-Soto, si van a ser o no consideradas en el auge o en el GES. Y lo que viene, y es la gran vedette de toda la industria farmacéutica, porque todos los laboratorios están haciendo estudios clínicos con estos inhibidores de la BTK, que es una tirosina quinasa, que es una enzima que participa en la maduración de los linfocitos B, que ya vimos que eran los que producían anticuerpos, pero además, y la gran novedad que tiene, es que ellos, al inhibir su función, no funcionan tan potentemente los astrocitos y la microglía, que son los encargados de comerse como la basura de degradación de la mielina. Y por lo tanto, tendrían un efecto en lo que es la neurodegeneración, impedirían que o ralentizarían aún más la discapacidad o incluso podría revertirse. No les puedo decir que se va a revertir en un 100%, pero sí mejorarían un poco porque aún no tenemos terapias que sean remielinizadoras. Los estudios clínicos que están disponibles hoy en día en Chile, tanto en la Alemana, en la Dávila, en la Católica, en el Hospital de la Chile, y en algunos centros de estudios clínicos, son para remitente recurrente, Gemini 2 de Sanofi, el Remodel 1 de Novartis. Para secundaria progresiva activa tenemos el Remodel 1 de Novartis, y puede que algún otro centro haya aprobado el Hércules, que es de Sanofi, pero no creo, porque se abrió solamente porque Ucrania y Rusia entraron en guerra, entonces no se pudo seguir reclutando ya y se hizo una fase abierta de rápida aprobación acá en Chile. Y para primaria progresiva que tenemos a Perseus de Sanofi y a Fentrepid de Roche. Todos estos estudios
Si bien son de la misma familia, obviamente son distintos laboratorios, distintos sponsors, tienen diferentes criterios de inclusión y exclusión, solo como nombrarles, por ejemplo, que en primaria progresiva, Perseus acepta pacientes hasta los 55 años y Fentrepid hasta los 65, que es por ejemplo, una gran diferencia. Están todos disponibles en Chile y están regulados por la ley Ricarte Soto. ¿A qué me refiero con eso? Que si el estudio es positivo y los ayuda, el laboratorio se compromete a mantenerlos con la terapia hasta que esté disponible y ustedes tengan el acceso al medicamento en su país. Eso. Así que muchas gracias a todos y con todo el power ahora para la próxima semana para el Día de la Esclerosis Múltiple. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctora. Clarísimo, como siempre, y súper interesante. Así que vamos a leer. Por favor, mantengan igual los micrófonos apagados, ¿ya? Vamos a leer las preguntas, partiendo con Paula Medina pregunta. Doctora, mencionó que el rituximab es la versión antigua del ocrelizumab. ¿Su efectividad es la misma en un paciente con secundaria progresiva? El rituximab es cuando se ideó esta terapia anti-CD20, que es la que se une a los linfocitos B y los destruye. Rituximab fue el primer anticuerpo que se descubrió y fue obtenido de ratones. Por lo tanto, no es por eso que se llama rituximab, es la terminación, por si acaso, pero de ratón. Entonces genera hartos anticuerpos, porque como el ratón no es de la misma especie que nosotros, se generan altos anticuerpos neutralizantes y pierde efectividad en el tiempo. Tiene un mecanismo de acción más general, no tan específico, y por lo tanto se ocupa en reumatología, en neurología, en respiratorio, en gastrointestinal también, en las hepatitis autoinmunes, por lo tanto es como el comodín que tenemos para todo. Ocrelizumab, que es del mismo laboratorio, que es Roche, que Roche hizo primero rituximab con Maptera y ahora ocrelizumab que es la nueva versión, es humanizado. Es decir, le sacamos la parte de ratón y queda más humanizado, por lo tanto disminuimos la probabilidad, que está en casi menos del 1%, que se generan anticuerpos anti-ocrelizumab y por lo tanto tengamos una causa de falla terapéutica. Como es más específico para esclerosis múltiple, no funciona para artritis reumatoide, para lupus y para Sjögren, el ocrevus. Todos los estudios clínicos que se hicieron para esos estudios fallaron versus rituximab que se hicieron. Entonces, si bien en esclerosis múltiple funciona igual, perdemos algunas propiedades que son importantes dentro de la autoinmunidad. Pero para lo que a nosotros nos interesa, sirve, funciona y es altamente eficaz. Y como afecta al mismo target, es intercambiable. Por lo tanto, si tú estás con la ley con rituximab, puedes optar a la ley Ricarte-Soto para ocrelizumab. En ese sentido es beneficioso para los pacientes porque, por ejemplo, en el sistema público no pueden mantenerse con rituximab siempre. A lo más les van a dar 1 o 2 pulsos. Entonces no pudiera acceder a la continuidad con este sistema de protección que es la ley Ricarte-Soto. Gracias, doctora. Daniela pregunta, doctora, hola, consulta, si llevo casi 10 años libre de brotes, ¿se recomienda seguir con interferón Revif 44 o se debe considerar alguna modificación? Uno jamás cambia de terapia a menos que haya un fracaso terapéutico. Jamás. O sea, si tú partiste con una y te funcionó y no tienes más brotes, la única causal de cambiar esa terapia va a ser que progreses, porque significa que estás pasando a una fase que no cubre el Revif, porque es antiinflamatoria, o que en algún tiempo desarrolles algún efecto adverso secundario al Revif, que puede ser depresión, que no necesariamente va a suceder en tu primer año y puede ser tan grave como que tengan ideación suicida, un hipotiroidismo. El hipotiroidismo es medio relativo porque en general el grueso de la población tiene hipotiroidismo y se maneja con Eutirox. No es como que tengas un hipertiroidismo y hay que sacar la tiroides, sino que hipotiroidismo. Y lo otro son hepatitis, o sea que las enzimas hepáticas aumenten de tal manera que ponen en riesgo la seguridad de tu hígado. Por eso en general los pacientes se hacen monitoreo cuando están con Revif. Pero si no has fallado y no has progresado, no hay por qué cambiarte. Ya. Manuel pregunta, ¿de cuánto es la eficacia del rituximab? Mi primer y único tratamiento ha sido rituximab.
fui diagnosticado hace 1 año con el primer y único brote, con recurrente remitente. ¿Es recomendable seguir con el mismo tratamiento? ¿Hay riesgos si me colocan ahora uno de primera línea? Tiene la misma efectividad que el ocrelizumab, que medido para esclerosis múltiple, que salió el año pasado publicado en un estudio nórdico, donde los suecos indican mucho rituximab y lo compararon con otros países nórdicos y la efectividad salió más o menos pareja. Obviamente, si te fue bien, no tienes por qué cambiar, a menos que presentes algún riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Principalmente que te bajen mucho las inmunoglobulinas y te tengas que estar poniendo suplementación, hagas infecciones, o los pacientes que se infunden con rituximab hacen una complicación que se llama mucositis, que se le inflaman las encías y todo lo que es mucosa y duele como mono. Ese sí o sí es una indicación de cambio del rituximab. Ya. Bárbara Sáez pregunta, doctora, el desarrollo de hipertiroidismo sin antecedentes previos después de la aplicación de ocrelizumab, ¿puede significar que se tenga que cambiar el tratamiento? No necesariamente, porque el hipertiroidismo es una complicación poco frecuente y que se maneja con tirosol o con tiroidectomía, dependiendo de lo que pase. Y es una complicación que, en general, la tiroides es una complicación fácil de manejar, donde el beneficio de la terapia es mayor que el riesgo. Ya. Aquí preguntan sobre los ensayos clínicos. Dice Winnie Rojas. Se me corrió. Cuando uno entra a estudios clínicos, ¿se mantiene tanto con el tratamiento del estudio como de la ley Ricarte-Soto? No, el estudio clínico es una burbuja. Entonces, por ejemplo, si tú decides participar en un estudio clínico cuya participación es voluntaria, o sea, si tú te entras, te comprometes a seguirlo, pero en cualquier momento te puedes ir. Y entras a una fase de seguridad que se llama después que sales del estudio clínico, donde sigues teniendo las visitas y los exámenes. Si vas a entrar a un estudio que tiene una terapia, tú suspendes la ley Ricarte-Soto, la dejas en stand-by, que se hace una suspensión dentro de la plataforma. Y si tú en algún minuto dices, me aburrí, no me gusta estar yendo a visitas, siento que no me sirve, etcétera, tú puedes volver a retomar tu medicamento de la ley Ricarte-Soto. Lo mismo para los pacientes que están con GES o están con el auge, lo dejan en stand-by y una vez que salgan del estudio por distintos motivos, pueden volver a retomar la terapia que estaban usando antes. Ahora, ningún estudio clínico debe ser contra placebo porque tenemos terapias que funcionan. Por lo tanto, los únicos estudios clínicos que ustedes van a ver contra placebo probablemente van a ser para primaria progresiva, porque ocrelizumab funciona en un porcentaje muy chiquitito y principalmente los que tienen lesiones que son activas, pero en general tiene bajita eficacia, ayuda un poquito a lentecer más. Entonces, ese es el único que se está probando hoy en día, poder dejarlo contra placebo, pero en general todos son contra ocre, por si acaso. Ya. Ceci pregunta, si un tumor en el hipotálamo puede ser a causa de haber tomado cladribina. No. Todas las terapias se asocian con tumores malignos. El hipotálamo generalmente tiene prolactinomas o adenomas hipoficiarios que son benignos, que en general si uno le hace una resonancia, un escáner a un porcentaje no menor de la población, van a aparecer estos adenomas hipoficiarios sin tener ninguna relevancia. Uno los tiene que mirar o solamente los trata si producen síntomas, como son alteraciones hormonales o problemas visuales. No tiene relación directa. Se asocian cuando uno habla de cáncer, con cualquiera de las terapias de alta eficacia, hablamos de cáncer maligno. Ahí es el terreno chico. Ya. Carlo Alberti pregunta, antes de ser diagnosticado con esclerosis múltiple, tuve el Epstein-Barr y citomegalovirus. Se inflamó vaso, cerebro, todo. ¿Estaré aún con esos virus? Sí, están en tu penitenciaría inmune, están en tu cárcel inmunológico guardado. Quedaron ahí. Sí. Jacob pregunta si un paciente en estudio clínico sufre un brote, ¿se debe cambiar el tratamiento o no? No. Uno tiene distintos criterios de fracaso terapéutico para las diferentes terapias establecidas. Y el estudio clínico tiene definido cuándo es un fracaso
a la terapia. Como vimos, ninguna terapia es 100% y uno, dependiendo del remedio, el mecanismo de acción, ve cuánto aguanta, porque cuando uno cambia de terapia, agrega morbilidad, es decir, agrego nuevos efectos adversos y agrego nuevas modificaciones en mi sistema inmune. Entonces uno trata de minimizar este riesgo y solamente se hace cuando el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Ya, Tatiana pregunta por un medicamento, pero en general, dice, ¿cuáles son los signos de fracaso con cladribina? ¿Debo tomar algún medicamento como profilaxis? No sé qué relación tiene la profilaxis, pero las terapias uno las considera que fracasan cuando el paciente ha tenido la dosis completa. Uno no puede decir, por ejemplo, que fracasa cladribina si tiene un brote durante el primer año porque no ha terminado la terapia, porque son 2 años de dosis. La dosis se reparte en 2 años. Lo mismo para el Entuziumab. Para Natalizumab se sabe que tienen que tener por lo menos 6 meses continuos. Para Ocrevus, el estudio Opera 1 y Opera 2, la eficacia estaba dada después de 2 años, es decir, 4 infusiones completas. Por lo tanto, el fracaso en general está dado cuando uno presenta brotes frecuentes, un brote en 6 meses, un brote en 1 año o 2 brotes en 1 año, o progresión de la discapacidad en la escala del EDSS, que probablemente a muchos les suene, que son varios puntos que uno ve en el examen físico. Y eso uno lo considera fracaso cuando tengo lesiones en resonancia, tengo brote, tengo aumento de la discapacidad y ya usé el máximo potencial de mi medicación. Ahí es cuando uno debe sugerir cambiar. Recuerden, chiquillos, que la esclerosis todavía, hasta el día de hoy, no tiene cura. Entonces los tratamientos son para tener una mejor calidad de vida, distanciar los brotes, frenar la discapacidad y cada vez mejor. Pero recuerden que todavía no tenemos la cura. Ninguno de estos medicamentos va a curar la esclerosis múltiple. ¿Ya? Ya, vamos a ir terminando con las últimas preguntas. Joana dice, yo tengo la primaria progresiva y hace poco obtuve mi segunda dosis de Ocrelizumab. De acuerdo a mi diagnóstico, ¿qué tan probable con el tiempo pueda verme más afectada a corto plazo con mi capacidad de movilidad en mi caminar? Me lo preguntó el martes la Joana. No sabemos, porque el cerebro es muy plástico. Tiene lo que nosotros llamamos una reserva funcional. Entonces es capaz de compensar el daño que se produce con las lesiones de una manera que es variable dependiendo de cada persona. Que es, por ejemplo, es que si uno lo lleva como a terreno fácil, es como la flexibilidad. Todos somos distintos flexibles dependiendo de nuestro organismo. Y una de las cosas que nosotros sí o sí podemos hacer para ayudar a esta reserva funcional es deporte. Ser livianos, es decir, no tener sobrepeso ni estar gordito, y hacer harto deporte va a favorecer a que mis músculos y que mis miembros, mis extremidades sean más fuertes y logren vencer el daño neurológico que se produce o se va a seguir produciendo por la neurodegeneración. Por lo tanto, no hay un tiempo. Ocrelizumab funciona más en los pacientes que están con una enfermedad un poquito más inflamada en la primaria progresiva, y lo que hace al eliminar los linfocitos B es, el linfocito B es súper copuchento. Entonces les dice a estos que hacen como de basurero, así como limpia. Entonces cuando uno lo saca, le saca como la mosca en el oído a los astrocitos que tienen que seguir limpiando. Por eso funciona, pero poquito, pero funciona. Entonces nosotros lo que podemos hacer es no fumar, hacer deporte, tener una vida sana, pues con eso eliminamos radicales libres y factores estresantes que hacen que se produzca más basura en nuestro cerebro y que por lo tanto tengamos más favorecimiento de la neurodegeneración. Por lo tanto, la respuesta depende de cada paciente, de cada potencial, de cuántas lesiones tiene y de cuánto puede hacer él mismo por ayudarse a mantener su funcionalidad. Ya, y ahora vamos sí, con la última pregunta. Fernanda Alfaro dice, muchísimas gracias, doctora. ¿Qué medicamento considera usted mejor si tengo un hígado muy sensible y ya he cambiado desde interferón, copaxone y ocrelizumab? Cladribina es la opción hoy y mi hepatólogo menciona que pertenece al grupo E, por lo que no debiese tener problemas, pero mis transaminasas se elevan incluso con los corticoides. Entonces, ¿consideraría usted segura la cladribina en mi caso?
Todos los medicamentos de alta eficacia te pueden dar hepatitis en un porcentaje variable. Natalizumab eleva súper poquito, pero sin embargo puede darte hepatitis en algún momento. Yo de hecho tuve que cambiar a una paciente al tercer mes. Iba fabuloso y la tuve que cambiar y la única razón fue el natalizumab. Nunca había tenido nada. El ocrelizumab se ocupa en las hepatitis autoinmunes, el rituximab, no lo creo, pero tiene el mismo mecanismo de acción. Cladribina, el beneficio que tiene, y eso es lo que apoya la decisión de tu patólogo, es que dura 7 días en tu organismo, versus el Ocrevus y el rituximab que duran 21 a 28. Entonces, la probabilidad de que te dé una hepatitis o que te cause una alteración hepática es mucho más baja que con cualquiera de las otras terapias. Pero hoy en día debe ser monitorizado igual con las cladribinas, las enzimas hepáticas, con todas las terapias del sistema inmune. Entonces, es la opción, estoy súper de acuerdo con tu hepatólogo, por el mecanismo fisiopatológico, cómo funciona, por su cinética, se va a eliminar rápido. No es como que tú estés con el natalizumab, por ejemplo, se demora 28 días, por eso se da cada 4 semanas. Entonces, la cladribina es tu mejor opción por la vida media corta que tiene. Pauli, no es que no te haya leído, sino que se repite harto tu pregunta y lo iba a comentar ahora, que todos pueden participar en los ensayos clínicos, independientes si están en la ley Ricarte Soto, en el GES o en ninguna, ¿ya? Pero tienen que dejar el tratamiento con el que están y tienen que entrar al ensayo con los medicamentos que se están estudiando. Lo que es pagado ya con un fondo de la ley, pero no es la ley, pero está cubierto. Y lo bueno de los ensayos además es que les cubren todos los exámenes, incluso los traslados, todo, ¿ya? Pero sí, como les digo, independiente, puede que ahora estén en la ley y si entran a un ensayo, van a dejar de estar en la ley, pero, por ejemplo, si están con OCRE, ¿ya? Que era la pregunta de la Pauli. Si están con OCRE, van a entrar al que tiene OCRE, pero ya lo van a recibir por el ensayo, no por la ley, ¿ya? Y después pueden volver a la ley. O sea, no hay ningún problema, no van a perder ningún beneficio, es más, van a ganar beneficios, ¿ya? Sobre todo en gente que no le ha hecho muy bien el medicamento, por ejemplo, en primaria progresiva, ¿verdad? Que tenemos tan poco, y no le ha hecho tan buen efecto. Es bueno participar en estos ensayos porque se está en la cima, o sea, se está probando con algo nuevo y que no es desconocido porque ha pasado ya por varias fases. No es que les vayan a poner algo que les vaya a hacer mal, sino No que van a ser rata de laboratorio, como uno claro, cree. están probando si realmente, por ejemplo, en el caso con el ocre, este otro funciona mejor, en el caso particular de cada persona, ¿ya? No sé, Pauli, si te quedó claro eso, ¿ya? Ahora, lo otro, también preguntaban dónde pueden ver esta charla de nuevo. Como siempre, nosotros dejamos todo y volvemos a subir este webinar en todas nuestras redes sociales, no en Instagram porque no es muy pesado, pero en la fanpage, en la página web, en YouTube. Así que aprovecho de decirles, chiquillos, que nos sigan, por favor, en todas las redes sociales. ¿Ya? Nosotros siempre mantenemos toda la información al día, además que contamos con excelentes asesoras como la doctora Lorna Galleguillo, la doctora Chespenice, la doctora Hornum, que revisan lo que nosotros subimos, ¿ya? Y mantenemos siempre informados, así que síganos, es bueno estar informados, ¿ya? Vean de nuevo las charlas de la ley, la charla del GES, la charla que hicimos sobre ensayos clínicos, que fue con un grupo argentino, ¿verdad? Que está llevando que se llama Un ensayo para mí. También lo pueden buscar. Ahí también está subida la charla que hicimos en la conversación sobre los ensayos clínicos. Pero además pueden preguntar y nosotros siempre le vamos a contestar porque nosotros tenemos la suerte de que tenemos en Chile, estamos súper arriba, estamos con los ensayos clínicos, con los mejores tratamientos y con excelentes doctores con mucha experiencia haciendo estos ensayos clínicos, ¿ya? No es que cualquier doctor va a hacer este ensayo, sino que son doctores
de un nivel de especialización alto, ¿ya? Así que por ese lado tienen que estar seguros. Ahora, mientras les digo lo último, porfa prendan sus cámaras para que saquemos la fotito con las manos haciendo corazón, ¿ya? Porque les quiero pedir... Les quiero pedir... no. les quiero pedir, por favor, chiquillos, que Necesito que el lunes apaguen sus micrófonos, chicos, si van a gritar, que el lunes es el Día Mundial y tenemos actividades por todo Chile. Participen, sean parte activa, únanse a las redes de esclerosis múltiple de Chile, ¿ya? En Santiago vamos a iluminar el Palacio Presidencial y en varias ciudades hay actividades, en Puerto Montt van a haber cantantes, en todas partes vamos a tener stand informativo. Tienen que estar informados, lleven a su familia, a sus amigos, porque esta es una enfermedad que se vive acompañado, ¿ya? Es muy difícil llevarlo solo. Así que ya, pongan las manitos para las fotos para el Día Mundial, eso. Todavía no, porque tenemos varias páginas, así que vamos a la segunda. Las manitos, corazón. Matías, eso. Ya, vamos a la tercera. Ahí están hartos con la cámara apagada. Así que, ya, la última. Bueno, chiquillos, primero darle, como siempre, las gracias a nuestra doctora Lorna Galleguillo, que siempre está dispuesta a colaborar, a darnos charlas, a atender a los pacientes y a participar, a colaborar en todo. Así que muchísimas gracias, doctora, nuevamente, por esta charla tan clara y tan educativa. Y gracias a todos, chiquillos, por participar. Estoy súper contenta porque tuvimos una súper alta convocatoria y me encanta que participen y se eduquen. Y como ya les dije, esto va a quedar en todas las redes y cualquier pregunta la pueden hacer llegar por el grupo, por Instagram, a mí. Si no tienen contacto directo con la doctora, yo se la hago llegar a ella, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y buenas noches a todos. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos en Sí, junio. el lunes. Chao. Sí. ¿Nos vamos ahora? Ya, terminé. Nos vemos.